Instituto Mexicano del Transporte. Muy buenas tardes, soy Mayra Flores de la Coordinación de Infraestructura de Vías Terrestres. Bienvenidos al seminario del IMT. Les voy a presentar el tema de diferencias entre la prueba de módulo dinámico y módulo de resiliencia. Vamos a empezar con una pequeña introducción. El diseño de un pavimento consiste en determinar el espesor de cada una de las capas que conforman el pavimento para que soporten las cargas del tránsito durante la vida de diseño. Existen varios métodos para el diseño de pavimentos. Uno de ellos es la Guía de Diseño de Pavimentos AASHTO de 1993, la cual está basada en la ecuación resultante del comportamiento de la pista de pruebas de la AASHTO en la década de 1950. Los diseños de pavimentos, materiales, el tránsito y métodos constructivos eran representativos de la época en la cual se llevó a cabo. Sin embargo, en la actualidad pues ya no es válido. En la metodología AASHTO emplea un modelo a través del cual se obtiene el parámetro denominado número estructural para determinar los espesores de las diferentes capas que conforman el pavimento. Esta ecuación está en función de variables de diseño como el tránsito, la desviación estándar, la confiabilidad, el índice de servicialidad y el parámetro de módulo de resiliencia. Hay otros métodos para el diseño de pavimentos llamados métodos empírico-mecanicistas. En el método empírico-mecanicista tiene en cuenta el estado de esfuerzos y deformaciones que experimentan las capas que conforman la estructura del pavimento para determinar el desempeño del mismo. Se basa en los fundamentos y el modelamiento de la teoría elástica y determina la respuesta del pavimento a través del cálculo de los esfuerzos y de las deformaciones debidas a las cargas aplicadas por el tránsito. Esta respuesta se utiliza para predecir el daño del pavimento por medio de modelos de deterioros. En los métodos empírico-mecanicistas como el AASHTO-WARE Pavement Design, Programa de Análisis Estructural Empírico-Mecanicista de California, el CALME y el IMT-PAVE, uno de los parámetros fundamentales para el diseño es el módulo dinámico. Bueno, tanto el módulo de resiliencia como el módulo dinámico pueden determinarse a través de pruebas de laboratorio. Como les puse hace algunos meses, la prueba de módulo de resiliencia en mezclas asfálticas consiste en aplicar una carga repetida con forma de onda senoidal en el plano diametral vertical, seguida por un periodo corto de reposo. El espécimen se ensaya en dos posiciones a lo largo del primer eje diametral, y después se gira 90 grados y se vuelve a hacer el ensayo. Aquí, como se puede ver en el diagrama, se aplica una carga vertical, se generan esfuerzos de compresión y esfuerzos horizontales de tensión. Aquí podemos ver una onda de carga típica utilizada para este ensayo. Aquí se puede ver que la carga se aplica durante 0.1 segundo, seguida por un periodo de reposo de 0.9 segundos. Este es un montaje típico de la prueba de módulo de resiliencia y aquí puede verse las ondas aplicadas o la carga aplicada durante el ensayo. Se aplica carga, reposo, carga, reposo, carga, reposo durante varios ciclos de carga. Bueno, durante el ensayo se mide lo que es la deformación vertical y la deformación horizontal. Con estas deformaciones y con las constantes que están aquí representadas se calcula lo que es el coeficiente de Poisson y finalmente se calcula lo que es el módulo de resiliencia, considerando lo que es la carga cíclica, la deformación horizontal medida, el espesor del espécimen, el módulo, la relación de Poisson y las constantes aquí definidas. En el caso de la prueba de módulo dinámico, el ensayo consiste en aplicar un esfuerzo de compresión axial semisenoidal a un espécimen de concreto asfáltico a una temperatura y frecuencia de carga determinada. El esfuerzo aplicado y la deformación axial recuperable del espécimen se miden y se usan para calcular el módulo dinámico y el ángulo de fase. Esta prueba evalúa la respuesta viscoelástica lineal de la mezcla.
El módulo dinámico es un parámetro fundamental que define las propiedades viscoelásticas lineales de la mezcla asfáltica en función de la temperatura y frecuencia, que es básicamente la velocidad de aplicación de la carga. Aquí puede verse una fotografía donde se ve un espécimen que está preparado para ensayarse. Estas son es el tipo de onda que se aplica durante el ensayo. Y bueno, el módulo dinámico se define como la relación entre el esfuerzo cíclico máximo y la deformación axial recuperable máxima. Durante el ensayo se aplica un esfuerzo cíclico de manera que se mantenga una deformación entre 75 y 125 micras, que la deformación recuperable esté entre 75 y 125 micras. La prueba se ejecuta a diferentes temperaturas y frecuencias. Como puede verse aquí, la temperatura a la que se realiza el ensayo o la prueba es a menos 10, 0, 10, 20, 30, 40 grados centígrados y a las frecuencias de 0.1, 0.5, 1.5 y 10 Hz. Y entre cada frecuencia se permite un periodo de reposo de 4 minutos. Al final del ensayo, cuando se haya llevado a cabo el ensayo, por cada temperatura y para todas las frecuencias, la deformación permanente acumulada debe de ser menor o igual a 1500 microdeformaciones para asegurar que el ensayo se está realizando en el rango viscoelástico lineal. Con los datos obtenidos durante el ensayo se calcula lo que es el módulo dinámico y el ángulo de fase. En esta prueba se verifica la confiabilidad de los datos que se obtienen a través de los siguientes indicadores, que es el error estándar del esfuerzo aplicado, el error estándar de la medición de deformación, el coeficiente de variación de las mediciones de deformación y la desviación estándar de las mediciones del ángulo de fase. Para cada uno de estos indicadores hay un criterio establecido. Bueno, con los resultados de la prueba del módulo dinámico, que son el módulo dinámico y las frecuencias, se pueden construir o se obtienen lo que son estas curvas isotérmicas a las diferentes temperaturas de prueba. Con estas curvas isotérmicas, el módulo dinámico depende tanto de la temperatura como de la frecuencia de carga. Entonces, con estas curvas isotérmicas, nosotros podemos construir lo que es la curva maestra haciendo uso de lo que es la ecuación sigmoidal de Witzak y aplicando lo que es el principio de superposición tiempo-temperatura. De esta manera, como la frecuencia y la temperatura, como el módulo dinámico depende de la frecuencia y la temperatura, estas dos variables se engloban en una sola llamada frecuencia reducida, y haciendo uso de esta única variable y a través de un factor de traslación, nosotros podemos lo que es desplazar cada una de las curvas obtenidas para las diferentes temperaturas a una sola temperatura de referencia y poder construir lo que es la curva maestra. En esta curva maestra nosotros lo que tenemos son el valor del módulo en un amplio rango de frecuencias de carga. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre la prueba de módulo dinámico y módulo de resiliencia? Bueno, en primer lugar tenemos que, para poder nosotros llevar a cabo estas pruebas, el equipo que requerimos son, en el caso de la de módulo dinámico, es un compactador giratorio. Para poder compactar los especímenes, se compactan especímenes de 15 centímetros de diámetro por 17 centímetros de altura, y de esos especímenes se extraen núcleos, los cuales se cortan de sus extremos, que para eso requerimos una extractora de núcleo y una cortadora, y posteriormente esos núcleos, que son como los que están aquí en la fotografía, son los que se ensayan, y para realizar y ejecutar lo que es la prueba de módulo dinámico, pues requerimos una máquina de pruebas dinámicas. En el caso del módulo de resiliencia, si se van a ejecutar los ensayos en especímenes compactados en el compactador giratorio, pues se requiere un compactador giratorio, o también se pueden ejecutar en especímenes compactados de acuerdo o con el compactador Marshall. En el caso de los especímenes compactados con el compactador giratorio, pues también se requiere extraer
el núcleo y cortarlo de los extremos. Y de un solo núcleo extraído se pueden obtener los 3 especímenes de ensayo que se requieren ensayar. En cuanto al tipo de prueba, pues en el caso de módulo dinámico es una prueba en compresión axial, se aplica carga vertical y se mide la deformación vertical con estos sensores. En el caso de la prueba de módulo de resiliencia es una compresión diametral o tensión indirecta donde se aplica la carga y se mide lo que es la deformación horizontal con estos sensores. Bueno, para el caso de módulo dinámico, nosotros requerimos ensayar 2 especímenes para obtener el valor del módulo dinámico. En el caso del módulo de resiliencia se requieren ensayar 3 especímenes para obtener el valor del módulo de resiliencia. Las dimensiones del espécimen en el caso del módulo dinámico son de 15 centímetros de altura y de 10 centímetros de diámetro. En el caso del módulo de resiliencia, de 3.8 a 6.3 centímetros de altura y de 10 centímetros de diámetro. Por eso, si nosotros compactamos un espécimen de la misma altura que para la prueba del módulo dinámico, de ahí podemos obtener los 3 especímenes de ensayo para la prueba de módulo de resiliencia. En cuanto a la temperatura de prueba, pues como ya lo mencioné, en el caso de módulo dinámico se realiza a 6 temperaturas de prueba, que es menos 10, 0, 10, 20, 30 y 40 grados centígrados. Y en el caso de módulo de resiliencia únicamente se realiza a una temperatura, a 25 grados centígrados, y opcionalmente se puede ensayar a 5, 15 y 20 grados. En cuanto al tiempo de acondicionamiento, pues en la prueba de módulo dinámico se requiere acondicionar los especímenes de 2 a 15 horas, 2 horas para la temperatura de 30 y 40 grados centígrados, 4 horas para la temperatura de 0, 10 y 20 grados centígrados y hasta 15 horas para la temperatura de menos 10 grados. En el caso de la prueba de módulo de resiliencia, pues en el caso de la prueba de módulo de resiliencia se requiere acondicionar los especímenes durante 6 horas. En cuanto a la frecuencia de carga, la prueba de módulo dinámico se realiza a 5 frecuencias de carga, que es 0.1, 0.5, 1, 5 y 10 Hz, y la carga es continua, como se puede ver aquí en la gráfica. Y entre frecuencias se permite un periodo de reposo de 4 minutos. En el caso de la prueba de módulo de resiliencia, la frecuencia es de 10 Hz con 0.1 segundo de carga seguido por 0.9 segundos de reposo. Aquí se puede ver lo que es la onda de carga aplicada. Bueno, la duración del ensayo. En el caso de la prueba de módulo dinámico, el ensayo dura aproximadamente 24 minutos por cada espécimen. En el caso de la de módulo de resiliencia, 20 minutos por cada espécimen. Y la duración total del ensayo es de un día para una sola, si se ensaya una sola temperatura, o de 4 días si se ensayan todas las temperaturas de prueba. En el caso del módulo de resiliencia, este se puede llevar a cabo en un solo día. Generalmente en la práctica se acostumbra a hacer la prueba de módulo dinámico a una sola temperatura. Entonces, por esta razón puse lo que es la duración a una sola temperatura. En lo que respecta a los números de LVDTs, en el caso de la prueba de módulo dinámico se requieren 3 LVDTs. Y en el caso de la prueba de módulo de resiliencia son 4, se colocan 2 en cada una de las caras del espécimen. Bueno, para poder montar nosotros o colocar los LVDTs se requiere pegar unos pines como los que se observan aquí en las fotografías. Y bueno, la colocación de estos pines, en el caso de lo que es la prueba de módulo dinámico, pues es relativamente rápida y fácil. El espécimen se coloca en este dispositivo, en estos orificios, se colocan los pines que son sujetos por la barra esta gris que está aquí porque tiene un imán, y entonces con ayuda de la manivela se pegan los pines. En el caso de la prueba de módulo de resiliencia, pues es un poquito más complicado, un poquito más tardado,
porque los pines se colocan en esta placa inferior y el espécimen se toma de tal manera que se va bajando pegado a los postes. Posteriormente se baja la placa de arriba y se aprieta la placa para que puedan pegarse los pines. Una vez que ya se están pegados, se voltea, se coloca la otra cara del espécimen para repetir el procedimiento y pegar los pines por el otro lado. Entonces es un poquito más complicado porque aquí con este dispositivo es posible que a la hora de bajar el espécimen los pines puedan quedar un poquito chuecos o no estar bien alineados, y si no están bien alineados, eso puede provocar que las mediciones de la deformación tengan mayor dispersión. Bueno, en cuanto a lo que es la colocación de los LVDTs, en el caso de la prueba de módulo dinámico, estos son los LVDTs que se utilizan. Estos LVDTs lo que se hace es colocarlos sobre los pines, se fijan con los tornillos y ya quedan colocados sobre el espécimen para llevar a cabo las mediciones. Esto es relativamente rápido y relativamente fácil. Se coloca un pin, se gira, se coloca el otro, se gira y se coloca el otro. En el caso de la prueba de módulo de resiliencia es un poquito más difícil, un poquito más tardado. Estos son los LVDTs que se utilizan. Estos LVDTs se tienen que colocar sobre los postes estos que están aquí. Y bueno, se colocan primero de una cara en esta posición como está mostrada en la figura y después en la cara posterior. Esto es la manera en colocarlos, está un poquito complicado porque se tiene que asegurar que estos LVDTs queden bien alineados para que las deformaciones para que las mediciones de las deformaciones sean iguales. Bueno, entonces, con respecto a la prueba de módulo de resiliencia, pues esta prueba evalúa únicamente el comportamiento elástico de la mezcla bajo condiciones de carga cíclica aplicada diametralmente. Generalmente se ejecuta a una sola temperatura y frecuencia, lo que representa un punto de la curva maestra. En este método de prueba o en este procedimiento no se verifica la confiabilidad de los datos obtenidos durante el ensayo. Entonces eso puede generar que haya mayor dispersión de los resultados. Asimismo, esta prueba puede ejecutarse en especímenes de campo y compactados en laboratorio. En el caso de la prueba de módulo dinámico, pues evalúa el comportamiento viscoelástico de la mezcla asfáltica bajo carga de compresión cíclica, lo que es más representativo de lo que pasa en el pavimento. Evalúa el desempeño de la mezcla asfáltica a diferentes temperaturas y frecuencias. Verifica la confiabilidad de los datos para asegurar que el ensayo fue ejecutado correctamente y dentro del rango viscoelástico lineal, de tal manera que la deformación permanente en todo el barrido de frecuencias en cada temperatura debe de ser menor a 1500 microdeformaciones, y la diferencia entre la señal real del esfuerzo y la señal ajustada es evaluada por medio del error estándar del esfuerzo aplicado. La diferencia entre la señal real de deformación y la señal ajustada es evaluada por medio de la desviación estándar de las mediciones de deformación. Y la variación de la deformación entre los tres LVDTs es evaluada mediante el coeficiente de variación de la deformación axial. Y por último, la variación del ángulo de fase entre los tres LVDTs es evaluada por medio de la desviación estándar del ángulo de fase. Esta prueba se ejecuta en especímenes compactados en laboratorio. Es difícil ejecutarla en especímenes de campo por las dimensiones que debe tener el espécimen de prueba. Y bueno, finalmente el módulo dinámico es un parámetro fundamental en los métodos de diseño empírico-mecanicistas. Bueno, como conclusiones tenemos que no hay una gran diferencia en el equipo requerido para ejecutar ambas pruebas.
El tiempo necesario para ejecutar el ensayo a una sola temperatura, considerando que así se hace en la práctica, pues es el mismo en ambas pruebas. Y los métodos de diseño de pavimentos empírico-mecanicistas requieren como parámetro de diseño el módulo dinámico y resulta pues obsoleto seguir considerando determinar el módulo de resiliencia de la mezcla asfáltica. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Instituto Mexicano del Transporte.